La programación orientada a objetos es uno de los paradigmas de programación más utilizados en el desarrollo de software. Estos paradigmas son enfoques con los que un programador puede analizar el problema, plantear la solución y luego confeccionar el código fuente del programa o del software utilizando las reglas y las estrategias que cada paradigma propone. Generalmente, cuando se aprende a programar, el primer paradigma que se analiza y que se desarrolla es el paradigma estructurado. Este paradigma plantea que todo problema puede ser resuelto mediante la combinación de una o más estructuras: secuencial, las condicionales y las repetitivas. Y esto es cierto. En general, problemas de diversas envergaduras, incluso cosas muy grandes, pueden resolverse con el paradigma estructurado sin ningún inconveniente. Funciona bien, hay muchos lenguajes que permiten utilizarlo y en general es un buen paradigma que se ha usado durante muchas décadas. Sin embargo, este paradigma puede tener algún tipo de dificultades o de complicaciones cuando el problema y la solución a partir de ese problema son muy grandes o cambian a menudo. En general, un programa desarrollado con paradigma estructurado, cuando se enfrenta a cambios provocados por detección de errores, cambios en el dominio del problema, cambios en factores externos como una ley, requieren que se revise gran parte del código fuente y se realicen modificaciones que pueden llegar a tener consecuencias negativas. Puede que un cambio que corrija un error termine generando otros, termine rompiendo algo que ya estaba desarrollado. O que el cambio sea considerablemente muy trabajoso, que requiera tocar en muchos lugares diferentes y eso conlleva a que haya mucha posibilidad de incorporar nuevos errores. El paradigma orientado a objetos es otro de los paradigmas de programación más utilizados, que tiene la característica de que busca que el código fuente, lo que realmente se desarrolle, sea lo más parecido posible a la realidad, es decir, al dominio para el cual se está desarrollando el problema, la solución al problema. Esto lo logra mediante tratar de representar la realidad del dominio lo más parecido posible a como existe, lógicamente con el nivel de detalle que haga falta para el problema. Si, por ejemplo, se requieren guardar datos de personas, y según el tipo de negocios, puede que haya datos que sean relevantes y haya datos que no. Un negocio que vende artículos para el hogar no va a necesitar saber el, el- el grupo y factor de la sangre de cada uno de sus clientes, o su peso, o su altura. Pero para un negocio relacionado con la salud, y esos datos puede que sean totalmente necesarios, que sean esenciales. Entonces, la programación orientada a objetos plantea identificar el problema, diseñar soluciones que representen las entidades o los conceptos del dominio, identificando a qué nivel de detalle hace falta representarlos. Esto busca principalmente dividir la complejidad del desarrollo en unidades más simples, que puedan ser cada una de esas unidades desarrollada y probada por separado, más o menos probada por separado, y luego integrada en soluciones más grandes. Esto busca también que cuando efectivamente venga un cambio, que son inevitables los cambios, ya sea por errores, por cambios de requerimientos o por un montón de otros motivos, que estos cambios no sean muy complejos ni requieran mucho esfuerzo para identificar dónde cambiar y efectuar el cambio, probar de vuelta que no se hayan agregado errores nuevos. El paradigma orientado a objetos nace con este objetivo. Conceptos centrales del paradigma son las clases y los objetos.
Y en resumidas cuentas, esto se puede pensar así. Una clase es un molde para crear objetos. Así, si en un negocio se requiere representar a los clientes, porque existe el concepto de los clientes en el dominio real, razonablemente se podría decir, bueno, vamos a programar algo que represente a cada uno de los clientes. Pero este desarrollo consiste en programar un molde donde se definan todas las características en común a todos los clientes. Si en el momento de analizar se determina que de cada cliente se conoce o se debe conocer un nombre, un documento, un teléfono, etc. Y se analiza que todos los clientes que vengan, vamos a necesitar que tengan esos tres datos. Bueno, se programa la clase como un molde que diga, de todo cliente vamos a encontrar este conjunto de datos y este conjunto de comportamientos relacionados con lo que el cliente efectúa realmente en el negocio. Entonces, un objeto es una aparición concreta de una clase. Es decir, tenemos el molde que dice, todo cliente, cuando llegue a venir un cliente, tendrá estas características. Cuando efectivamente aparezca un cliente y se requiera en el programa almacenar los datos del cliente y hacer que empiece a operar y a funcionar dentro del software, se toma el molde de clientes y se dice, acá aparece un cliente nuevo. Y con él se crea un objeto que tendrá forma de cliente. Hablando de forma, en este caso, hay conjunto de datos y de comportamientos que se haya definido para cada uno. Vienen muchos clientes, se aplicará el molde para crear muchos objetos o muchas instancias de cliente, cada uno de los cuales podrá tener razonablemente distintos valores para sus datos. Cada uno tendrá su nombre, que probablemente sea casi siempre diferente. Cada uno tendrá algún identificador que va a ser generalmente distinto siempre. Pero cada uno de ellos mantendrá la misma forma y el mismo comportamiento. El conjunto de los valores de los datos de un objeto se llama estado. De forma tal que se dice que el estado es, bueno, tengo 5 datos, los valores de esos datos juntos son el estado. Si cambia el valor de uno de esos atributos, se dice que cambió el estado del objeto. Pero los objetos no son solo datos, y esto es algo central en el paradigma. Los objetos tienen comportamiento, y el eje del paradigma en realidad es este comportamiento. Cada objeto tendrá un objetivo dentro del programa, y para lograr ese objetivo se comunicará con otros objetos mediante un mecanismo denominado el paso de mensaje. Cada objeto, cuando tenga que hacer algo, si lo puede hacer por su cuenta, lo hará, y si no, solicitará colaboración a otros objetos, pidiéndole información o pidiéndole alguna acción, que haga efectivamente algo, y el objeto que recibe el mensaje actuará en consecuencia. Entonces, un programa orientado a objetos consiste finalmente en un conjunto probablemente grande de objetos que se conocen entre sí y que alcanzan sus objetivos dialogando, enviando mensajes y esperando las respuestas a dichos mensajes. Es muy habitual pensar en objetos centrándose en los datos, haciendo algún análisis similar al que se usa cuando se diseña una base de datos. Sin embargo, el eje del paradigma son realmente los mensajes y la colaboración entre ellos. Ahora, ¿qué pasa puntualmente con el lenguaje Python? ¿Cómo hacemos clases y objetos con este lenguaje? Nuestro código se puede escribir como querramos. Sin embargo, la convención y la tradición es la de programar una clase por cada archivo. Es decir, si hay que programar una clase cliente, bueno, se creará un archivo para programar
el molde de la clase con la definición de sus atributos, la definición de sus métodos, etc. Y ese archivo llevará como nombre generalmente cliente.py. Entonces, si hay que programar 20 clases, casi siempre se van a pensar en 20 archivos que van obviamente a importarse unos con otros, de forma tal de poder utilizar desde una clase objetos de otra. En el caso de Python, para crear una clase se dispone de un bloque denominado class. Su sintaxis es bastante sencilla, la vamos a ver en otro video más adelante, pero este bloque es el que nos permite definir una nueva clase. Y dentro de ese bloque se indicarán todos los métodos que conformen a la clase. Disponiendo ya del bloque class, se pueden instanciar objetos de dicha clase invocando al método constructor de la clase. La sintaxis con la que se invoca el constructor de una clase es simplemente con una llamada similar a una llamada de función, pero indicando como nombre el nombre de la clase. Esta operación efectivamente crea una instancia de la clase solicitada y retorna un dato denominado referencia del objeto. Esta referencia puede ser asignada dentro de una variable y a través de esa variable se le van a poder enviar mensajes a este objeto recién creado.